A las 4:42 exactas de la mañana del 22 de noviembre, ocurrió algo de lo que ninguna agencia espacial quiere hablar. El orbitador chino Tianwen-1, mientras pasaba por detrás del objeto interestelar conocido como 3I Atlas, captó algo extraño. No era una señal, no era un destello, era un pulso, rítmico, estructurado, perfectamente espaciado. El plasma de la cola no reaccionaba al viento solar. Generaba su propio ritmo, y entonces, silencio total. No por parte de los instrumentos, por parte del mundo. La NASA no dijo nada. La ESA se negó discretamente a hacer comentarios. ¿Y China? Borró los datos brutos de sus registros públicos en menos de 12 horas. Así que la pregunta es, ¿por qué un cometa interestelar se comporta como un sistema? ¿Y por qué todo el mundo finge que no ha pasado nada? Estás viendo 3I Atlas, una anomalía del espacio profundo que está obligando incluso a científicos veteranos a reconsiderar lo que puede ser un cometa. Antes de profundizar, deja un comentario con dos cosas. ¿Desde dónde lo estás viendo? ¿Y qué hora es ahora mismo en tu parte del mundo? Sí, estamos rastreando ubicaciones. Y sí, incluso alguien en la Antártida se conectó la semana pasada. Y si lo estás viendo desde la órbita, parpadea 2 veces. Nosotros nos encargamos a partir de aquí. Y ya que estás, no olvides suscribirte si quieres más análisis como este. Sin filtros, basados en datos y sin exageraciones. Publicamos documentos reales, acontecimientos reales y extrañas historias espaciales que otros no se atreven a tocar. Ahora, respira hondo. Repasemos los hechos con calma, claridad y sin sacar conclusiones precipitadas. A las 4:42 a.m., en punto de la mañana del 22 de noviembre de 2025, el orbitador chino Tianwen-1 cruzó la sombra observacional del 3I Atlas, situado perfectamente detrás de la cola de plasma del objeto. Lo que ocurrió durante los siguientes minutos fue sutil, silencioso y casi invisible. Pero para los científicos que estaban atentos a los instrumentos adecuados, fue como si algo exhalara, lentamente, rítmicamente e intencionadamente. La sonda Langmuir del orbitador, un dispositivo que se utiliza normalmente para medir las condiciones locales del plasma, como la temperatura y la densidad de los electrones, comenzó a registrar una señal débil pero repetitiva, oscilaciones en la densidad del plasma que se producían en intervalos perfectos. Cada 23 segundos, las lecturas se disparaban, luego volvían a la línea de base, y volvían a dispararse. En total, se registraron 8 pulsos limpios en un intervalo de poco menos de 4 minutos, sin interferencias, sin desviaciones. Solo 8 curvas idénticas en un gráfico, cada una con la misma pendiente, la misma duración y el mismo decaimiento. En el lenguaje de la instrumentación, esto no es ruido aleatorio, es estructura. Ahora bien, las ondas Langmuir no detectan la luz ni la radiación electromagnética como lo hace un radiotelescopio tradicional. Escuchan el tiempo local del espacio, el gas ionizado que gira a través del sistema solar, conocido como viento solar. Así que lo que Tianwen-1 captó no era una señal en el sentido de la comunicación. Era un patrón dentro de la cola ionizada de 3I Atlas, un latido físico, no una emisión. He aquí por qué esto es tan extraño. Las colas de plasma de los cometas no se comportan así. Normalmente un cometa pasa cerca del Sol, se calienta y comienza a desprender material. Ese material, en su mayoría vapor de agua, monóxido de carbono y polvo, es ionizado por la luz ultravioleta solar y arrastrado hacia atrás por el viento solar. El resultado es un abanico amplio, suave e irregular de partículas cargadas. Es desordenado, es turbulento, parece vapor saliendo de una tetera hirviendo. Pero 3I Atlas no parece estar hirviendo, parece estar zumbando. El patrón de pulsos no coincidía con nada de lo que se esperaba de la turbulencia del viento solar. La densidad del viento solar es caótica, moldeada por las interacciones magnéticas de las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal. Pero el 22 de noviembre no hubo tormentas solares, ni erupciones, ni frentes de choque del viento solar.
El clima espacial esa mañana fue tranquilo, calmado, aburrido, lo que hace que la detección sea aún más significativa. Una hipótesis inmediata es que los pulsos fueron impulsados internamente por el propio objeto. Esa idea desafía nuestra suposición básica de que 3I Atlas es un cometa, porque para que un cometa produzca un pulso regular en su cola de plasma, algo dentro de él debe estar impulsando el ciclo. ¿Un chorro giratorio? Es posible, pero no se conocen chorros cometarios que pulsen a intervalos de 23 segundos. ¿Una acumulación de presión por cavitación en una cámara interna? Eso requeriría una integridad estructural y un tipo de regulación interna que nunca hemos visto en una roca congelada. Otra explicación es que estamos presenciando una especie de resonancia, una oscilación causada por la interacción entre los campos magnéticos solares y un objeto conductor. Pero incluso esa teoría plantea preguntas incómodas. Para resonar con los campos magnéticos, el núcleo tendría que ser al menos parcialmente metálico. Y si 3I Atlas es siquiera parcialmente metálico, entonces no es un cometa. Es otra cosa. Vale la pena repetirlo. Esta señal no era una transmisión. Nadie sugiere que se trate de un mensaje. Pero cuando un objeto inerte pulsa, se repite, y lo hace solo cuando una sonda está directamente detrás de él, la simetría es difícil de ignorar. Lo que aumenta el misterio es lo que sucedió después. China retiró la telemetría en cuestión de horas. Los gráficos de formas de onda desaparecieron de los paneles científicos públicos. Todo lo que quedó fue una sola imagen térmica, sin marcas de tiempo. No hubo rueda de prensa, no hubo negación, no hubo análisis. Y quizás esa sea la señal más reveladora de todas. Porque cuando los científicos guardan silencio, cuando incluso los datos brutos desaparecen, normalmente significa una cosa. Se ha visto algo que nadie puede explicar todavía. Y hasta que puedan hacerlo, nadie puede hablar. Así que, por ahora, nos quedamos con un pulso. 8 curvas simples, silenciosas, regulares, imposibles de ignorar. Y una pregunta persistente. ¿Qué tipo de objeto emite pulsos desde su cola? En términos muy básicos, la cola de un cometa es un accidente, un efecto secundario, una respuesta natural al calor y la presión. Cuando la luz solar incide sobre la superficie de un cometa, los volátiles congelados, principalmente hielo de agua, dióxido de carbono y otros gases, comienzan a sublimarse. Eso significa que pasan directamente del estado sólido al gaseoso, saltándose por completo la fase líquida. El gas escapa del núcleo y arrastra consigo pequeñas partículas de polvo, formando lo que se conoce como coma, una atmósfera brillante que rodea el núcleo del cometa. A medida que la radiación solar sigue empujando esa coma y las partículas cargadas del viento solar interactúan con ella, el material que escapa se extiende por el espacio, formando la clásica cola. Pero aquí está la cuestión. Esta cola siempre debería comportarse como el humo en el viento, irregular, difusa, reactiva, debería brillar con entropía. En todos los cometas que hemos estudiado, eso es lo que vemos. Colas anchas y arqueadas que se curvan en tiempo real dependiendo de su ángulo con respecto al Sol. Algunos cometas incluso se dividen en 2 colas, una hecha de polvo y otra de gas ionizado. Y cada una de esas colas se comporta de manera diferente. La cola de polvo se curva suavemente a lo largo de la trayectoria del cometa, mientras que la cola de iones apunta directamente lejos del Sol, recta y estrecha, moldeada por el flujo constante del viento solar. Ninguna de ellas pulsa, y ninguna de ellas mantiene su forma frente a la presión solar. Por eso el comportamiento de 3I Atlas es tan inquietante. Cuando Tianwen-1 voló detrás del cometa el 22 de noviembre y detectó pulsos de plasma que viajaban a través de la cola, rompió una de las silenciosas reglas del clima espacial. Se supone que las colas no deben hacer nada. Se supone que deben existir. Son pasivas, reactivas, son consecuencias, no causas. Pero los pulsos dentro de la cola del 3I Atlas
sugieren que este objeto no solo está respondiendo a la luz solar, está regulando algo internamente, repetidamente. Eso cambia por completo el panorama. Para que quede claro, no se trata de extraterrestres, se trata de física. Imaginemos un cometa normal moviéndose hacia el Sol. A medida que se calienta, el gas brota de su superficie en chorros efímeros, creando puntos brillantes en la coma y, finalmente, alimentando la cola. Estas erupciones son aleatorias, impulsadas por la composición de la superficie y la rotación. Ocurren donde incide la luz solar o donde las bolsas volátiles colapsan bajo presión. No hay ritmo ni patrón, solo sublimación y escape de presión. Ahora comparemos eso con lo que acabamos de ver. Una cola que pulsa a intervalos fijos. Una cola que mantiene su estructura incluso después del perihelio, cuando se supone que el objeto se está enfriando, no despertando. ¿Por qué ocurriría eso? Hay algunas teorías naturales. Algunos investigadores proponen que las cavernas internas del 3 Atlas podrían estar creando cámaras de presión. Cuando el gas se acumula, se ventila de forma explosiva a través de puntos específicos de la superficie. Pero incluso este escenario no basta para explicar la precisión de los pulsos. Los géiseres naturales no funcionan como relojes. Otros sugieren que podría tratarse de un efecto de resonancia, que tal vez las líneas del campo magnético del Sol se acoplan de alguna manera con el material conductor del interior del cometa, creando oscilaciones de plasma. Si fuera cierto, eso implicaría que 3I Atlas tiene estructura. No solo roca y hielo, sino algo más cohesivo, algo metálico o lo suficientemente estratificado como para resonar. Una vez más, eso no es típico de un cometa. Cabe señalar que la coherencia de la cola también viola las expectativas energéticas. Si el objeto ya no está perdiendo grandes cantidades de masa, la cola debería disiparse. En cambio, mantiene su forma, como una corriente en chorro en lugar de una estela de humo. Esto lleva a una posibilidad incómoda. La cola puede no ser una estructura pasiva en absoluto. Puede ser funcional, un proceso activo, una especie de escape, no de un cohete, sino de un sistema que aún no hemos identificado. Por ahora, tenemos que volver a los principios básicos. ¿Qué se supone que debe hacer una cola? Dispersarse. ¿Qué está haciendo esta cola? Pulsar, mantenerse, dirigir. Eso no parece un accidente, parece intencionado. En las horas inmediatamente posteriores al paso de Tianwen 1, por detrás de 3 y Atlas, los datos eran rutinarios, hasta que dejaron de serlo. A las 04:42 am, hora local del 22 de noviembre, la sonda Langmuir del orbitador registró pulsos estructurados dentro de la cola de plasma del cometa. No se trataba de un fallo técnico ni de una interferencia solar. Eran oscilaciones estructuradas en la densidad del plasma. 8 pulsos, espaciados uniformemente, como olas que se extienden por un océano en calma. En 6 horas, la Administración Espacial Nacional de China, CNSA, eliminó los registros de telemetría originales de su repositorio de datos público, sin explicación, sin mensaje de error, sin retractación. Solo quedó un producto de datos, una imagen térmica filtrada, sin telemetría sin procesar, sin marca de tiempo, sin forma de onda, nada que pudiera ser analizado por físicos externos. Y ese silencio resuena más fuerte que una conferencia de prensa. Seamos claros, la Agencia Espacial China es una de las más avanzadas técnicamente del mundo. Tianwen 1, aunque más conocida por su trabajo en Marte, estaba equipada con uno de los sistemas Langmuir más precisos que jamás haya volado en una misión al espacio profundo. No fue la suerte lo que captó el pulso, fue la planificación. Y eso hace que lo que siguió sea aún más escalofriante. Porque cuando las agencias retiran datos como estos, suele ser por una de 3 razones. En primer lugar, contaminación. Los datos estaban corruptos y se están sometiendo a una revisión interna antes de volver a publicarse. Pero fuentes internas en Weibo y canales universitarios secundarios confirmaron que la forma de onda original
pasó múltiples pasos de verificación. No era ruido. No era una lectura errónea. En segundo lugar, cruce clasificado. Algunos activos espaciales tienen fines tanto civiles como militares. Si el pulso se asemejaba a algo sensible o interfería con los protocolos de seguridad nacional, el conjunto de datos podría retenerse. Pero el pulso se detectó en la cola profunda de un cometa, a 300 millones de kilómetros de la Tierra. No se trataba de un globo espía. No era una amenaza. Era una onda de plasma en el espacio profundo. Y en tercer lugar, no saben qué era. Esa es la razón más probable del silencio. Porque decir «no lo sabemos» en público significa provocar titulares en todo el mundo. Significa abrir una puerta científica sin saber qué hay detrás. Y en la política espacial internacional, admitir que se ha detectado algo inexplicable suele dar lugar a acusaciones, no a colaboración. Pero hay más. Observadores independientes señalaron que 2 de las antenas espaciales terrestres de China, una en Kashgar y otra en Qingdao, fueron reasignadas discretamente para observar 3I Atlas, durante el mismo intervalo en el que se detectó el pulso. Estas estaciones terrestres no tenían previsto rastrear el cometa. Estaban programadas para comunicaciones lunares y monitoreo rutinario del espacio profundo. Ese programa cambió, lo que significa que, fuera lo que vio Tianwen-1, Pekín quería una confirmación, desde la Tierra, desde múltiples bases de referencia, y sin embargo, ni una palabra a la comunidad científica. La Unión Astronómica Internacional, IAU, no ha recibido ningún informe oficial sobre el pulso. El Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, no ha revisado su modelo Atlas. Y la única referencia al evento existe en los metadatos de un archivo espectrógrafo ahora sanitizado, en el que se han suprimido 8 marcas de tiempo. Todo esto pinta un cuadro extraño. No es un encubrimiento, es precaución. China no está ocultando un descubrimiento. Está ganando tiempo para comprenderlo. No es malicia, es estrategia. Pero nos deja al resto mirando al vacío de datos, escuchando el silencio y haciéndonos la única pregunta que podemos. ¿Qué podría hacer que una agencia espacial tan precisa se mantuviera en silencio? Fue una resonancia mecánica, una cámara interna que liberaba plasma, con ritmo de reloj. ¿Era la prueba de un sistema guiado, algo que regulaba el flujo de gas como una válvula de escape? ¿O era simplemente demasiado extraño como para nombrarlo? La ausencia de información deja espacio para la imaginación. Y en ese vacío, cualquier teoría, natural o no, puede florecer. Por ahora, lo único que sabemos es que las lecturas más detalladas jamás captadas dentro de una cola interestelar están guardadas en una base de datos china, ocultas al acceso público y filtradas por el silencio. El pulso ocurrió. Lo vieron. Y ahora no dicen nada. Y a veces, el silencio es la anomalía. Empecemos por lo que no era. El pulso detectado por Tianwen-1 no era una transmisión de radio. No era una baliza. No era un mensaje codificado. No era luz, sonido ni ninguna forma de radiación electromagnética. Ni siquiera era energía en el sentido tradicional. Lo que era más extraño y posiblemente más revelador. El pulso era una oscilación de densidad de plasma. Para entenderlo, hay que pensar en el espacio no como un vacío, sino como un medio. El sistema solar está lleno de plasma, partículas cargadas que fluyen desde el Sol a cientos de kilómetros por segundo. Esta sopa de electrones e iones llena el espacio entre los planetas. Es caótica, turbulenta, ruidosa, en el lenguaje de los sensores. Pero el 22 de noviembre, dentro de la cola de 3I Atlas, esa turbulencia se convirtió momentáneamente en música. La sonda Langmuir de Tianwen-1, un dispositivo diseñado para medir las densidades de electrones en un entorno de plasma circundante, comenzó a registrar picos en sus lecturas. No 1, no 2, sino 8 picos, espaciados uniformemente, cada uno con una duración de poco menos de un segundo, y que se producían cada 23 segundos. Ese número, 23, es importante, no porque sea místico,
sino porque es mecánico. Las oscilaciones del plasma impulsadas por el viento solar son aleatorias, giran, chocan, se fragmentan. No llegan según un calendario. Pero estos pulsos sí lo hicieron. Lo que implica un impulsor. Algo interno, algo con sincronización, algo con estructura. Repasemos las posibilidades. Posibilidad 1. Ventilación térmica por presión interna. A medida que un cometa se acerca al Sol, los gases de su subsuelo se calientan y se expanden. Cuando la presión se acumula detrás de las capas de la corteza, puede romperse, como un geyser. Eso podría causar chorros temporales. Pero, ¿pulsarían cada 23 segundos? No. Y desde luego no 8 veces seguidas sin desviación. Los géiseres no funcionan con relojes. Posibilidad 2. Chorros rotacionales. Si el cometa está girando y tiene una salida activa en su superficie, cada vez que esa salida gira para mirar hacia el Sol, podría liberar un chorro. Esto es más plausible. Pero significaría que el cometa gira una vez, cada 23 segundos. Eso es increíblemente rápido. No es imposible, pero es poco probable. El periodo de rotación medio de los cometas oscila entre horas y días. Una rotación de 23 segundos requeriría una cohesión inmensa, mucho mayor que la que hemos visto en un objeto frágil y débilmente unido. A esa velocidad, las fuerzas centrífugas destrozarían un cometa normal. Así que, a menos que 3I Atlas sea más denso y cohesionado que cualquier cometa conocido, posiblemente metálico, esta explicación tampoco se sostiene. Posibilidad 3. Resonancia magnética. Aquí es donde la cosa se pone más extraña. Si 3I Atlas contiene materiales metálicos, como níquel o hierro, podría, en teoría, interactuar con el campo magnético solar. Esto podría producir una forma de oscilación inducida. En la física del plasma de laboratorio, llamamos a estas ondas Alfvén, oscilaciones de baja frecuencia que viajan a lo largo de las líneas del campo magnético. Pero las ondas Alfvén suelen ser pequeñas y caóticas, no pulsos nítidos y repetitivos, y requieren un entorno de campo estable. El viento solar no es estable, es desordenado y no pulsa cada 23 segundos, lo que nos deja con la posibilidad que nadie quiere decir en voz alta. Posibilidad 4. Modulación interna. Algo dentro de 3I Atlas, ya sea mecánico o resonante, produjo el pulso. No es una señal, sino un síntoma. Como si el cometa tuviera compartimentos, cámaras, válvulas, alguna estructura interna que permite que la energía se acumule, se libere y se reinicie, una y otra vez. Esto no significa que el cometa sea artificial, pero sí significa que no se comporta como roca y hielo. Se comporta como algo que puede soportar presión, que puede ciclar, que puede respirar. Porque, estructuralmente, así es como se ve la forma de onda, una respiración, un ritmo. No es estático, no es caótico, es algo entre ambos. Y aquí hay un último detalle. El pulso se detuvo. Después de esas 8 ráfagas, aproximadamente 3 minutos y 4 segundos, terminó. La sonda volvió a las lecturas de referencia. Sin decaimiento, sin rastro, sin onda de seguimiento. Fuera lo que ocurrió, fue finito. No fue una turbulencia en decaimiento. No fue una interacción solar. Fue un ciclo de ráfagas único y aislado. Eso sugiere que no fue aleatorio. Fue sincronizado. Y si esa sincronización fue biológica, mecánica o algo intermedio, simplemente no lo sabemos. Pero en el espacio profundo, cuando algo pulsa una vez y nunca más, nos obliga a plantearnos una pregunta. ¿Fue accidental? ¿O fue un silencio deliberado? Mientras Tianwen 1 se desviaba detrás de 3I Atlas y registraba pulsos de plasma que resonaban a través de la cola del cometa, algo extraño sucedió en la Tierra. Nada. Ningún observatorio, ni óptico, ni de radio, ni de infrarrojos, informó de una detección coincidente. Ni en Chile, ni en Hawái, ni en Sudáfrica, ni siquiera desde SOHO o el Observatorio de Dinámica Solar.
En todo el mundo, cientos de telescopios seguían a 3 y Atlas durante su deslizamiento post-perihelio, y ni uno solo registró el pulso. Para el ojo inexperto, esto podría parecer un sesgo de confirmación. Si fuera real, diría el escéptico, ¿no lo habríamos visto desde la Tierra? Pero la verdad es mucho más interesante. No lo vimos desde la Tierra porque la Tierra estaba en el lugar equivocado. Tianwen 1 se encontraba en una posición de observación poco habitual, detrás de la cola de plasma, alineada a lo largo del eje opuesto al Sol. Desde su órbita, la nave espacial se encontraba aguas abajo del flujo de iones, en lo que los científicos denominan la estela de plasma. Imagínese estar detrás de un coche a gran velocidad y sentir la turbulencia que se arremolina a su alrededor. Esa es la región en la que entró Tianwen 1. Pero desde la perspectiva de la Tierra, estábamos mirando efectivamente la punta del cometa. Nuestros telescopios estaban orientados hacia el lado del Sol, donde incide la luz solar. Se escapan gases y no apareció nada inusual. Los pulsos detectados por Tianwen 1 fluían alejándose del Sol y, por lo tanto, alejándose de la Tierra. En la física del plasma, la dirección es importante. Las partículas cargadas siguen las líneas de campo y los gradientes de presión. Fluyen a lo largo de trayectorias trazadas por el viento solar y la estructura magnética. Desde el ángulo de la Tierra, esa estructura era invisible, como intentar escuchar el susurro de alguien que te da la espalda en medio de una tormenta. Ni siquiera nuestros instrumentos más sensibles, como el LOFAR en los Países Bajos o el Very Large Array en Nuevo México, estaban equipados para detectar el tipo de modulaciones de densidad para las que se diseñó la sonda Langmuir de Tianwen 1. El campo magnético y la ionosfera de la Tierra bloquean muchas de las lecturas precisas de plasma que las naves espaciales pueden observar in situ. Así pues, desde la Tierra, vimos un cometa tranquilo, aún brillante, aún activo, aún flotando más allá del Sol como cualquier otro objeto interestelar. Mientras tanto, a 300 millones de kilómetros de distancia, Tianwen 1 captó lo que solo puede describirse como un latido invisible. Aquí hay otra complicación: el tiempo. Los pulsos se produjeron en un estrecho intervalo de 3 minutos, en una posición orbital muy específica. Si un observatorio terrestre hubiera estado observando la cola, no la coma ni el núcleo, a través de un espectrómetro de radio de banda estrecha, y filtrando el ruido solar, y teniendo en cuenta los desplazamientos Doppler, podría haber visto una fluctuación. Pero nadie estaba observando esa porción del espacio de esa manera, en ese momento. Es la clásica maldición de la astronomía. Solo ves lo que buscas. Y nadie esperaba que la cola de un cometa pulsara. Nadie predijo que 3 y Atlas se comportaría como un emisor, porque se supone que las colas no son transmisores, son restos, rastros de gas y polvo. Al menos eso es lo que pensábamos. Y, sin embargo, aquí estamos, con la red de antenas terrestres más avanzada en silencio, mientras un orbitador en una sombra de plasma precisa capta algo que no podemos explicar. Esto crea una incómoda asimetría en el registro de datos. Tenemos una detección, pero solo en un lugar. Esa asimetría es la razón por la que tantos científicos se muestran reacios a hablar. Porque en ciencia, una señal detectada una vez, por un instrumento sin confirmación, es peligrosa. No porque sea errónea, sino porque te obliga a elegir, o bien perseguir la anomalía, o bien ir sobre seguro e ignorarla. E ignorarla es tentador. Porque si admitimos que la Tierra pasó algo por alto, que toda nuestra flota planetaria pasó por alto, un objeto interestelar pulsante, entonces nos vemos obligados a plantearnos una pregunta aún más oscura. ¿Qué más hemos pasado por alto? Hagámonos primero la pregunta más sencilla. ¿Podría ser natural el pulso? A primera vista la respuesta parece ser sí. Al fin y al cabo, el plasma es intrínsecamente inestable. Se ondula, baila, se retuerce de formas que parecen impredecibles, tanto en entornos de laboratorio como en el espacio profundo. Hemos visto cómo se forman,
colapsan y recombinan las ondas. Los físicos del plasma se enfrentan a inestabilidades todos los días: modos de retorcimiento, modos de espejo, ondas de deriva y las infames inestabilidades de Kelvin-Helmholtz, que se forman cuando dos corrientes de plasma se cruzan entre sí. Así que tal vez lo que Tianwen 1 vio en la cola de 3I Atlas no era una anomalía, solo la naturaleza, haciendo lo que mejor sabe hacer: crear caos. Pero hay un problema. Lo que se detectó el 22 de noviembre no era caos, era ritmo, era orden. Eran 8 pulsos limpios, espaciados a intervalos de 23 segundos, cada uno con un tiempo de subida y bajada pronunciado, y sin decaimiento detectable. Ese tipo de señal, estructurada, simétrica y limitada a una ventana finita, no es lo que suelen producir las inestabilidades naturales del plasma. Echemos un vistazo más de cerca. Las inestabilidades de Kelvin-Helmholtz, por ejemplo, son hermosas en la simulación. Aparecen como vórtices turbulentos, como remolinos de crema en el café. Requieren un cizallamiento de velocidad entre dos regiones de plasma, por ejemplo, el viento solar y el gas que emana de un cometa. Pero estas inestabilidades son continuas y de amplio espectro. Crean remolinos, no pulsos, y, lo que es más importante, no se detienen después de 8 oscilaciones. Las ondas Alf-Venn, oscilaciones del plasma causadas por la tensión magnética, son otra posibilidad. Estas pueden recorrer grandes distancias a lo largo de las líneas del campo magnético y se observan a menudo en la magnetosfera terrestre. Pero, de nuevo, su forma de onda es sinusoidal y a menudo caótica a lo largo del tiempo. Y aunque las ondas Alf-Venn pueden ser coherentes en algunas condiciones, son sostenidas. No se limitan abruptamente a un episodio de 3 minutos. Algunos científicos han planteado la idea de las ondas acústicas iónicas, ondas de presión en el plasma similares al sonido en el aire. En teoría, estas podrían formarse en la cola del cometa, cuando las partículas del viento solar interactúan con el gas expulsado. Pero el problema sigue siendo el mismo. No se sabe que las ondas acústicas iónicas produzcan una periodicidad constante con una sincronización fija. Se ondulan, se descomponen, son desordenadas. Por lo tanto, si el pulso de 3I Atlas fuera una inestabilidad del plasma, tendría que ser de un tipo completamente nuevo, uno que aún no se ha descrito en la literatura. Ahora hablemos de simetría. La naturaleza no suele crear simetría a menos que algo la obligue a ello. Las supernovas explotan de forma asimétrica, las tormentas se forman descentradas, incluso las órbitas planetarias, aunque son ordenadas, son elípticas, ligeramente irregulares, ligeramente imperfectas. Pero el pulso en la cola de 3I Atlas era limpio. No solo se repetía, sino que era medido. El tipo de señal que se esperaría de un experimento controlado en un laboratorio, no de una nube de polvo caótica. Hay otra capa en este rompecabezas: la direccionalidad. Las inestabilidades del plasma generalmente se propagan en todas las direcciones con respecto a su fuente. Son desordenadas y volumétricas. Pero lo que detectó Tianwen 1 llegó en forma de haz. Los pulsos viajaron hacia la cola, alejándose del Sol, a lo largo de una estrecha corriente de plasma. Eso no es típico. Implica una fuente colimada o un entorno que da forma, y contiene la oscilación a medida que viaja. Lo que plantea la obvia contrapregunta: ¿podría ser esto artificial? No necesariamente en el sentido de la ciencia ficción, pero en el sentido de que algo interno, tal vez mecánico, tal vez geológico, estaba regulando una salida, como un geyser con una cámara bloqueada, o una válvula de presión que se libera con un ritmo mecánico. Eso no es normal en los cometas. Pero, de nuevo, 3I Atlas no es normal. En algún momento debemos enfrentarnos a un umbral. La línea entre lo natural y lo antinatural no siempre es nítida. Algunos patrones comienzan como caos y luego se resuelven en orden. Otros comienzan como orden y luego se descomponen. Pero cuando un sistema comienza ordenado y luego se apaga, eso se siente diferente.
Las inestabilidades del plasma no se encienden y apagan como las máquinas. Crecen, se saturan, se desvanecen, pero no comienzan perfectas y luego desaparecen. Entonces, ¿podría ser natural? Sí, pero si lo es algo que nunca hemos visto antes. Y eso significa que el universo nos acaba de enseñar un nuevo truco. Uno de los aspectos más inquietantes de la detección del 22 de noviembre es algo que, a primera vista, parece no tener relación con el pulso en sí. Es la forma de la cola, o más bien, la estabilidad de esa forma. Normalmente, la cola de un cometa es un subproducto de la pérdida de masa. A medida que la luz solar calienta la superficie del cometa, los compuestos volátiles se subliman, pasando de ser hielo sólido a gas. Ese gas transporta polvo y otros residuos hacia el exterior, formando una coma brillante alrededor del núcleo. La radiación solar y el viento solar empujan entonces este material hacia atrás, formando una cola que siempre apunta aproximadamente en dirección opuesta al Sol. Es hermoso, caótico y totalmente predecible. Pero 3I Atlas está rompiendo esa regla. Las imágenes captadas por astrónomos chinos, europeos y aficionados muestran una cola inusualmente delgada, compacta y coherente, que se extiende cientos de miles de kilómetros a través del espacio en una corriente similar a un láser. Esto normalmente implicaría una expulsión de masa extrema, una cantidad colosal de material lanzado hacia afuera en una corriente continua y violenta. Pero eso no es lo que estamos viendo. Los modelos fotométricos muestran que 3I Atlas no está perdiendo masa a un ritmo extraordinario. De hecho, su desgasificación ha disminuido desde el perihelio. Los instrumentos del JPL, el telescopio Subaru y el telescopio Swift-UV no muestran indicios de grandes oleadas volátiles. No hay una avalancha de dióxido de carbono, ni fragmentación visible, ni una columna que coincida con el tamaño y la estabilidad de la cola. Y ahí está la paradoja. Si la cola tiene esta estructura, esta extensión y esta uniformidad, debería requerir una cantidad de masa correspondiente para mantenerla. Pero esa masa no está saliendo del núcleo, al menos no en los volúmenes necesarios. Pongamos esto en perspectiva. Una cola de esta longitud y estrechez, que se mantiene durante días, implica un flujo activo de partículas cargadas, gases ionizados, a gran velocidad. Según los modelos cometarios estándar, eso requeriría la liberación de decenas de miles de toneladas de material por hora. No polvo, sino gas. Sin embargo, el espectro observado no muestra tales densidades. La proporción de polvo y gas es baja. El brillo no ha aumentado. Y lo más importante, la cola no se ha fragmentado ni difuminado. Esto lleva a una conclusión inevitable. O bien la cola se mantiene con mucha menos masa de la que permite la física, o bien nos estamos perdiendo algo sobre cómo se utiliza esa masa. Una posibilidad es que la cola no esté siendo moldeada por la masa en absoluto, sino por la estructura, es decir, en lugar de una nube de material que se expande aleatoriamente, estamos viendo un flujo guiado, canalizado, tal vez incluso regulado. En la propulsión de las naves espaciales, ocurre algo similar en los propulsores iónicos. Pequeñas cantidades de masa se aceleran eléctricamente a altas velocidades, produciendo un empuje estrecho y continuo. La masa total expulsada es minúscula, pero como está controlada, crea un haz. La cola del 3I Atlas está empezando a parecerse más a eso que a un cometa tradicional. Estrecha, de baja masa y estructurada. Eso plantea una segunda posibilidad: la arquitectura interna. ¿Y si el interior de 3I Atlas no fuera un montón de escombros caótico como otros cometas, sino un cuerpo estratificado y organizado? Algo que puede controlar cómo y dónde se ventila el gas, concentrándolo en salidas específicas en lugar de chorros aleatorios. Si el objeto tiene cámaras internas, regiones de volátiles atrapados separados por barreras, entonces la desgasificación podría producirse en ráfagas limpias y rítmicas, en lugar de explosiones caóticas. Y si esas cámaras están reforzadas por capas minerales
o incluso vetas metálicas. Eso cambiaría por completo la física. Un interior estructurado significaría que el comportamiento del cometa no solo está regulado por el calor, sino por el diseño, ya sea geológico o de otro tipo. En cualquier caso, el problema fundamental sigue siendo el mismo. La forma de la cola no coincide con la cantidad de material que vemos. Algo lo mantiene unido. Y si no es la masa, entonces es el método. Cada cometa cuenta una historia, no solo por su trayectoria, sino también por sus restos. Detrás de cada cometa activa suele haber una turbulencia silenciosa, una nube caótica de partículas finas y restos volátiles que se arrastran detrás de la cola principal. No es tan elegante como la brillante corriente de iones, pero es igual de importante. Los científicos la llaman la estela secundaria, la huella difusa que deja el cometa a su paso. Pero en el caso del 3I Atlas, esa estela no existe. Analicemos esto. Cuando un cometa expulsa material, no lo hace con una eficiencia perfecta. La cola principal está formada por la radiación solar y las interacciones magnéticas que empujan el material lejos del Sol. Esa es la gran estela visible. Pero no toda la materia expulsada obedece a ese flujo. Parte de ella permanece. Parte se curva detrás de la trayectoria orbital, formando una cola más lenta y menos estructurada. Piensa en ello como el humo de escape detrás de un motor a reacción. Esa es la estela secundaria. Vemos esto en todos los cometas importantes: Halley, Hale-Bopp, Neowise. Incluso la aceleración menos visible de Oumuamua dejó una neblina de dispersión de partículas. Pero en el caso de 3I Atlas, nada. No hay estela difusa. No hay nube de partículas. No hay dispersión detrás de su trayectoria. Solo una corriente de plasma limpia y estructurada. Y así no es como se comportan los cometas. En todo caso, la ausencia de estela plantea más preguntas que el propio pulso, porque en el lenguaje de la física orbital, la ausencia es una señal. Imaginemos primero una explicación natural. Quizás 3I Atlas esté compuesto casi en su totalidad por sustancias volátiles, materiales que, cuando se calientan, se subliman completamente en gas, sin dejar rastro de polvo. Si tuviera muy poco contenido rocoso o carbonoso, podría no dejar rastro de partículas. Pero este escenario es poco común. Incluso los cometas más helados transportan polvo, silicatos y minerales microscópicos incrustados en el hielo desde su formación. La sublimación puede limpiarlos, pero no los borra. Otra posibilidad es que la cola no esté formada por una eyección aleatoria, sino por una expulsión dirigida. Según esta teoría, la desgasificación se canaliza a través de estrechos conductos, expulsando solo tipos específicos de iones a gran velocidad. Esto podría explicar el haz estrecho y sostenido que se observa en las imágenes, así como la ausencia de restos. Pero eso también sugiere una estructura interna que no asociamos con los cometas naturales. Para canalizar un flujo de salida como ese, se requiere cohesión, porosidad y posiblemente diseño. Consideremos la tercera opción. ¿Y si la estela existe, pero ha sido empujada fuera de la vista? La presión del viento solar ejerce fuerza sobre las partículas ionizadas. Si la cola del 3I Atlas está inusualmente alineada o interactúa con un bucle de campo magnético, es posible que las partículas que la siguen sean barridas y transportadas perpendicularmente a la trayectoria del cometa. Pero esto seguiría dejando algún rastro en los datos. Sin embargo, las observaciones infrarrojas y ultravioletas no muestran tal nube, ni dispersión lateral. No hay deriva. Esto lleva a una posibilidad que incomoda profundamente a los científicos. ¿Y si la cola es todo lo que hay? ¿Y si cada gramo de material expulsado se contabiliza en el haz primario, sin dejar nada atrás? Eso implicaría un sistema cerrado, un nivel de eficiencia energética que no asociamos con la desgasificación aleatoria. Un sistema en el que el cometa no pierde material, sino que lo utiliza. Así no es como funcionan los cometas. Así es como funciona la propulsión. No estamos diciendo que 3I Atlas sea una nave espacial. Pero la ausencia de una estela secundaria nos obliga a considerar una idea radical.
que esto no es solo un proceso natural, que el objeto está expulsando material de una manera deliberada, direccional y altamente optimizada. En la ingeniería espacial, calculamos el impulso específico, es decir, la cantidad de empuje por unidad de masa expulsada. Los sistemas de alto impulso específico dejan un residuo mínimo, solo un vector de fuerza limpio. Y eso es lo que estamos viendo aquí, un haz limpio, sin deriva, sin polvo, sin estela. El silencio detrás de 3 y Atlas es más fuerte que cualquier señal, porque no es solo lo que el objeto está haciendo, es lo que no está haciendo. Y la naturaleza no suele desperdiciar ese tipo de oportunidades. La NASA tiene fama de comunicar, especialmente cuando se trata de cometas. Cuando Oumuamua pasó en 2017, celebraron ruedas de prensa. Cuando el cometa Neowise iluminó el cielo en 2020, emitieron informes diarios y compartieron datos sin procesar a través de sus API públicas. Pero con 3 y Atlas hay algo diferente. A pesar de la estructura anómala de la cola del objeto, los pulsos de plasma inexplicables y la ausencia de estela secundaria, la NASA no ha dicho prácticamente nada. Y en este caso, ese silencio lo dice todo. Empecemos por lo que sí sabemos. La NASA sigue rastreando 3 y Atlas. Sus elementos orbitales se actualizan periódicamente en el sistema Horizons del JPL, que publica la trayectoria, la distancia y la velocidad del cometa. Eso sugiere que la observación no se ha detenido. Están observando, pero el cómo y el porqué de lo que están viendo, eso se ha eliminado de los comentarios. No hay informes técnicos, no hay comunicados de prensa, no hay actualizaciones de la comunidad por parte de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria, la instalación del telescopio infrarrojo o cualquiera de los canales habituales. Incluso cuando la detección del pulso de Tianwen-1 se filtró a través de círculos científicos secundarios, la NASA no reconoció el evento, no lo refutaron, no lo explicaron, simplemente se quedaron callados. Ahora bien, hay varias explicaciones para esto. Explicación 1. No hay nada que decir. Quizás la NASA simplemente no tiene los datos. Tal vez sus instrumentos no estaban alineados para este tipo de detección. Eso es plausible. La mayoría de sus activos espaciales, como SOHO, Stereo e incluso Hubble, no están diseñados para captar la estructura fina del plasma o la modulación de la cola. Si no vieron el pulso, no pueden comentarlo. Pero esto no explica la ausencia de comentarios sobre las demás anomalías, como la forma antinatural de la cola o la ausencia del campo de escombros. Explicación 2. Revisión interna. En muchos casos, los científicos de la NASA se reservan las conclusiones públicas mientras se lleva a cabo la revisión por pares. Si observaron algo anómalo, es posible que los equipos internos estén analizando los datos, preparando documentos y esperando la confirmación antes de hacer nada público. Pero, de nuevo, ni rastro de indicaciones, ni avances, ni lo estamos investigando. Solo silencio. Explicación 3. No quieren ser los primeros. Esta explicación puede ser la más probable. Dado que la CNSA china ha eliminado su telemetría sin procesar y no ha hecho ninguna declaración, y que la ESA permanece en silencio, la NASA puede estar optando por una vía cautelosa. No liderar. Dejar que otros sean los primeros en decir en voz alta lo extraño. Porque una vez que una agencia espacial reconoce públicamente algo desconocido, especialmente uno con pulsos de plasma direccionales, en un objeto interestelar, se convierte en una noticia internacional. Y las noticias internacionales requieren respuestas. Pero, ¿y si la NASA no tiene ninguna? ¿Y si todos sus modelos sobre el comportamiento de la cola, la pérdida de masa cometaria o la disipación del plasma no logran explicar lo que están viendo? Eso no es solo un problema de datos, es un problema de paradigma. Les obliga a cuestionar sus suposiciones, y hacerlo en público es arriesgado. Luego está la posibilidad más incómoda. Lo vieron, y no quieren hablar de ello, no porque sea peligroso,
no porque sea extraterrestre, sino porque es inexplicable, al menos con la física actual. Y cuando las instituciones basadas en la certeza se encuentran con anomalías, la primera reacción no es el pánico, es el silencio. El silencio da tiempo. Tiempo para revisar, tiempo para recalibrar, tiempo para asegurarse de que es real. Y en ese silencio, crecen las especulaciones. Los foros se animan, los hilos de SETI se encienden. Susurros de propulsión, resonancia, guía. Teorías que normalmente serían descartadas ahora están ganando fuerza, porque las agencias diseñadas para descartarlas se han callado. Esto no es algo sin precedentes. En los primeros días del descubrimiento de los púlsares, los investigadores los llamaban LGM, abreviatura de Little Green Men, hombrecitos verdes, porque las señales eran muy regulares. Se necesitaron meses de investigación privada antes de que confirmaran una explicación natural, estrellas de neutrones giratorias. ¿Podría estar ocurriendo algo similar aquí? Es posible. Pero mientras tanto, el silencio de la NASA es ensordecedor. Y eso lleva a una pregunta ineludible. Si no hay nada de qué preocuparse, ¿por qué la agencia espacial más poderosa de la Tierra no dice absolutamente nada? En los días posteriores a la detección del pulso por Tianwen-1, se produjo una reasignación silenciosa en el norte de California. El Allen Telescope Array, el principal observatorio radioastronómico del SETI, situado en la remota sombra de Hat Creek, modificó discretamente sus observaciones programadas. Sin fanfarria y sin ninguna declaración pública, reorientó uno de sus receptores de banda L y lo apuntó directamente hacia la trayectoria de salida del 3I Atlas. Sin anuncio oficial, sin comunicado de prensa, solo un registro de observación actualizado, enterrado en los metadatos del archivo. El SETI estaba escuchando de nuevo. Para entender por qué es importante, tenemos que entender qué es el SETI y qué no es. El SETI no persigue cometas, no estudia colas iónicas ni estructuras de polvo. Su misión es única: buscar inteligencia extraterrestre, en concreto signos de tecnología. El SETI no pierde el tiempo con objetos del sistema solar, a menos que haya motivos para sospechar que ese objeto pueda mostrar un comportamiento no natural. Entonces, ¿por qué se centraron en 3I Atlas? No fue porque pensaran que el cometa estaba enviando mensajes, fue por lo que el pulso no era. El evento que Tianwen-1 capturó el 22 de noviembre no era electromagnético, no era radio, no estaba codificado, pero era rítmico, direccional y, lo más importante, no coincidía con ningún proceso natural conocido. Eso es una señal. En términos del SETI, esto es lo que se denomina un candidato de interés. No es una señal, ni una transmisión, sino un fenómeno que merece una vigilancia secundaria, por si acaso. No porque sea extraterrestre, sino porque es anómalo. Y las anomalías son el punto de partida del trabajo del SETI. El Allen Telescope Array, o ATA, es especialmente adecuado para este tipo de seguimiento. No es una sola antena, sino una red. 42 antenas que trabajan juntas para formar una apertura sintética, lo que le confiere sensibilidad y flexibilidad. A diferencia de los telescopios gigantes de una sola antena como lo fue en su día Arecibo, el ATA puede girar rápidamente. Puede barrer una zona del cielo, dividir el tiempo de observación y buscar emisiones de banda estrecha en un amplio rango de frecuencias. A las 48 horas de la filtración del pulso de las redes científicas chinas, el ATA estaba observando la región que rodea a 3I Atlas, no en busca de radicales hidroxilo, ni de caídas espectrales, sino de coherencia, el tipo de señal que no se produce de forma natural. Este tipo de movimiento, aunque sutil, es profundo, porque indica que el SETI ve potencial en el evento. No certeza, pero sí suficiente patrón, suficiente intriga, suficiente misterio, como para merecer recursos. ¿Qué esperaban encontrar? No lenguaje, no pulsos, no un mensaje en una botella. Estaban escuchando lo que SETI llama coherencia no térmica.
señales que están estructuradas en frecuencia. Son estrechas en ancho de banda y persistentes en el tiempo. En otras palabras, el tipo de emisión de radio que no proviene de estrellas en explosión, cometas u ondas de plasma. Algo fabricado. Hasta la fecha, no se han registrado emisiones de este tipo en el 3I Atlas, pero eso no significa que el SETI no haya encontrado nada. El protocolo del SETI es conservador. Requiere múltiples observaciones, desde múltiples instrumentos, antes de que se pueda hacer pública cualquier afirmación. Si detectan algo incluso ligeramente anómalo, debe ser confirmado por un observatorio asociado, a menudo uno fuera de los Estados Unidos. Y hasta ahora, el SETI guarda silencio, al igual que la NASA, al igual que la CNSA. Pero la reactivación de la cola habla por sí sola, porque el tiempo de observación en matrices como ATA es limitado. Las propuestas que compiten por él van desde estudios de exoplanetas hasta experimentos de sincronización de púlsares. Cada segundo cuesta financiación, mano de obra, almacenamiento de datos y potencia de procesamiento. Y, sin embargo, 3I Atlas ha recibido una segunda oportunidad. Eso significa que la detección del pulso fue lo suficientemente convincente como para cambiar las prioridades de la búsqueda de vida inteligente más específica del mundo. Y si están buscando, deberíamos preguntarnos por qué. Y lo que es más importante, ¿qué esperan oír? A menudo hablamos de acontecimientos únicos en astronomía. Una llamarada poco común, una explosión repentina, una detección inesperada. Se trata de anomalías, breves, espectaculares, y que suelen desaparecer antes de que podamos apuntar un segundo telescopio. Pero, ¿y si el 100 evento no termina? ¿Y si el pulso que detectó Tianwen 1 no fuera un fallo, no fuera algo puntual, sino el comienzo de un patrón? Porque si la cola de 3I Atlas vuelve a pulsar, y lo hace de forma regular, deja de ser un misterio y empieza a convertirse en un sistema. Y los sistemas exigen una explicación. En primer lugar, definamos lo que implicaría un pulso repetitivo. En la física del plasma, la repetición indica retroalimentación. Algo dentro o alrededor del objeto está generando un ciclo, acumulando energía, liberándola y luego reiniciándose. En la Tierra, vemos esto en sistemas naturales como los géiseres, la acumulación de tensión tectónica o incluso los ritmos cardíacos en biología. En el espacio es más raro. Los púlsares giran y destellan, sí, pero son estrellas muertas, enormes, rápidas y gobernadas por la gravedad. ¿Un cometa haciendo esto? Sería la primera vez. Si la cola sigue pulsando, entonces la desgasificación o cualquier proceso que impulse la emisión se está regulando a sí mismo. Eso significa que algún proceso interno está actuando como un metrónomo. No es una explosión, no es una ventilación, no es un colapso, es un reloj. Entonces, ¿qué pasa después? Imaginemos tres posibilidades. Posibilidad 1. Los pulsos se aceleran. Esto implicaría un aumento de la presión interna. Quizás la energía térmica se está acumulando de forma desigual en la estructura del cometa, creando ciclos de ventilación que se acortan con el tiempo. Pero si este fuera el caso, esperaríamos fragmentación, grietas, fisuras, tal vez incluso una ruptura. Sin embargo, 3I Atlas no ha mostrado ningún compromiso estructural. El objeto permanece estable. Posibilidad 2. Los pulsos se repiten con una sincronización perfecta. Esto sería más alarmante. Los pulsos rítmicos que se repiten a intervalos fijos, por ejemplo, cada 23 segundos durante 3 minutos, implican un proceso mecánico o algo que interactúa con un campo externo. ¿Podría el cometa estar resonando con armónicos magnéticos solares? ¿Podría estar respondiendo a cizallamientos orbitales? Si fuera así, deberíamos ver cómo varía el efecto a medida que cambia su distancia al Sol. Pero no es así. Lo que nos lleva a la tercera posibilidad. Los pulsos son comunicativos. Ahora bien, antes de lanzarnos a la ciencia ficción, dejemos claro que esto no significa contacto extraterrestre, pero en física,
comunicativo simplemente significa informativo a lo largo del tiempo. Si los pulsos cambian, se alargan, se acortan o varían en amplitud, comienzan a transportar datos. Esos datos podrían revelarnos información sobre el interior del objeto, el entorno de plasma circundante, o incluso revelar la presencia de material estructurado en su interior. En ese momento, 3I Atlas se convierte no solo en un objeto para observar, sino en un fenómeno para descifrar. Pero, ¿y si los pulsos no se repiten? ¿Y si ya han cesado? Eso nos lleva a otro tipo de pregunta. ¿Fueron un detonante? En ingeniería, un sistema suele emitir un pulso cuando se inicia, cuando arranca. Piensa en ello como un latido del corazón al nacer. Un pico de actividad. Una inicialización. Si eso es lo que vimos, entonces los pulsos no eran el mensaje, eran el arranque. Y si eso es cierto, entonces algo acaba de encenderse. En los próximos días, los astrónomos escanearán la cola en busca de movimiento residual, buscando micropulsos, rebotes de energía o desfases de fase. Si aparece incluso un eco débil, se considerará una confirmación de que no se trata de una desgasificación cometaria estándar. Porque una vez que algo pulsa 2 veces, no es un accidente, es un ciclo. Y los ciclos tienen intenciones, sean naturales o no. Entonces, ¿qué pasa si la cola sigue pulsando? Escuchamos, trazamos el ritmo y nos preparamos para una conversación que no sabíamos que habíamos iniciado. Antes de imaginar máquinas dentro de un cometa o susurrar teorías demasiado alto, volvamos a la estrella que está en el centro de todo, nuestro Sol. Porque una de las fuerzas más ignoradas en el espacio profundo no es un objeto, es un ritmo. El Sol respira, pulsa, pasa por ciclos de expansión y contracción magnética, emitiendo erupciones, ráfagas de viento solar y campos magnéticos cambiantes, como un latido que se extiende a lo largo de millones de kilómetros. Así que la pregunta es, ¿podría 3I Atlas estar resonando con ese ritmo? A primera vista parece posible. El plasma es muy sensible al magnetismo. Si la compresión periódica del viento solar coincidiera con una frecuencia estructural dentro de 3I Atlas, teóricamente podría desencadenar una resonancia. Al igual que una cuerda de violín que vibra en sintonía con una nota cercana, el cometa podría estar amplificando la señal del Sol. Pero cuando hablamos de resonancia, debemos ser específicos. En física, la resonancia se produce cuando una fuerza externa impulsa un sistema a su frecuencia natural, provocando oscilaciones de gran amplitud. Por eso un niño en un columpio solo necesita un pequeño empujón, siempre que sea en el momento adecuado. Por eso los soldados rompen el paso en los puentes y por eso las copas de vino se rompen cuando alcanzan el tono de su propia estructura. ¿Podría estar ocurriendo algo similar aquí? Construyamos un modelo. Imaginemos que 3I Atlas tiene cámaras internas, bolsas de gas o capas estratificadas de roca y hielo que responden a fuerzas externas. Si el campo magnético solar fluctúa, por ejemplo, en intervalos de 23 segundos, y si ese campo atraviesa la cola del objeto, podría excitar esas estructuras. Estas vibran, se flexionan y, de repente, la cola pulsa. Eso sería extraordinario, pero aún así natural. Sin embargo, hay un problema. La resonancia solar no es sutil. Por lo general, dura horas o incluso días. Las erupciones solares tienen ciclos, sí, pero no de segundos. La idea de que el Sol emite pulsos cada 23 segundos contradice décadas de observación solar. Incluso durante la alta actividad magnética, las oscilaciones que se observan en los campos de plasma, como las ondas de Alfvén, suelen ser amplias, erráticas y nada tan nítidas. Es más, si el Sol fuera el causante de esto, otros cometas mostrarían pulsaciones similares en la cola, pero no es así. Incluso durante posiciones orbitales similares, cuando los cometas pasan cerca del Sol o cruzan regiones activas, nunca hemos observado este comportamiento. Así que tenemos dos cuestiones, el tiempo y la exclusividad.
El tiempo no coincide con lo que sabemos de los ciclos solares. Y la exclusividad, que solo 3 y Atlas muestra este comportamiento, sugiere que no es el Sol lo que es inusual, es el objeto en sí. Aún así, no abandonemos la idea por completo. Hay otra posibilidad más. ¿Y si 3 y Atlas no está resonando con el campo magnético del Sol, sino con sus armónicos? Esta es una idea más profunda. Al igual que las notas musicales tienen armónicos, la actividad del Sol podría contener subestructuras, frecuencias ocultas enterradas en el caos. Si el objeto tiene una estructura lo suficientemente sensible como para detectar esos armónicos, podría resonar de formas que nunca antes habíamos observado. No porque la señal sea fuerte, sino porque el receptor es perfecto. Es una afirmación atrevida, pero no es imposible. Hemos visto fenómenos de resonancia en los lugares más extraños. La Luna suena como una campana después de los impactos de meteoritos. Los anillos de Saturno oscilan en respuesta a sus ondas de presión internas. Incluso la Tierra tiene microsismos, vibraciones en el suelo que pulsan en patrones armónicos a partir de las olas del océano. Entonces, ¿por qué no un cometa que zumba con frecuencias solares? Sin embargo, para aceptar esto, tendríamos que creer algo sorprendente: que 3i Atlas está construido, no solo ensamblado al azar, sino sintonizado, que responde internamente a frecuencias específicas y es capaz de expresar esa capacidad de respuesta como pulsos en su cola. Si eso es cierto, entonces no es solo una roca con gas, es un instrumento, y el Sol, a sabiendas o no, lo está tocando. Antes de 3 y Atlas, hubo otra anomalía. En abril de 2007, un cometa débil pero peculiar atravesó el sistema solar interior. Era el cometa C-2006P1, más conocido como McNaught. Y durante un breve periodo de tiempo, solo unos días, su cola pareció dividirse en dos. Una parte se alejó del Sol, como era de esperar, pero la otra, casi imposiblemente, apuntaba hacia el Sol. Los astrónomos lo llamaron anticola. Al principio, el término suena incorrecto. Las colas de los cometas están formadas por la radiación solar, partículas empujadas por la presión. Entonces, ¿cómo podría una cola desafiar esa fuerza y apuntar hacia atrás? La respuesta está en la perspectiva. Las anticolas son ilusiones ópticas. Se producen cuando la Tierra atraviesa el plano orbital de la estela de polvo de un cometa. Desde nuestro punto de vista, la amplia dispersión de partículas que se mueven más lentamente parece agruparse en una estrecha franja, dirigida hacia el Sol, cuando en realidad simplemente se arrastra detrás en una lámina aplanada. La geometría crea la ilusión de una segunda cola hacia atrás, pero eso no es todo. En varios casos, incluido el de McNaught, la anticoloca parecía estructurada. No era solo una neblina o una dispersión de escombros, sino un filamento compacto y coherente. Y lo que es más importante, el fenómeno no persistió. Apareció, pulsó brevemente, y luego desapareció. La razón por la que volvemos a tratar este tema es por un eco en particular. La anticoloca del cometa McNaught se movió. En las imágenes de alta velocidad captadas por los observatorios de Chile, la anticoloca mostró oscilaciones, es decir, fluctuaciones mínimas en el brillo y la densidad. En ese momento se descartaron como distorsiones térmicas o turbulencias en la atmósfera terrestre. Pero un nuevo análisis reciente, provocado por el evento de pulso 3 y Atlas, descubrió algo inquietante. Esas fluctuaciones eran cíclicas, no eran aleatorias, no eran ruidosas. Seguían un sutil patrón de 23 segundos, idéntico en frecuencia al pulso de plasma detectado por China el 22 de noviembre. Esto ha llevado a algunos astrofísicos a plantearse una pregunta difícil. ¿Era la anticoloca del McNaught solo un efecto óptico? ¿O era una señal temprana, un prototipo de lo que ahora vemos más claramente con 3 y Atlas? Si fuera cierto, significaría que lo que estamos observando ahora no es nuevo, es recurrente, no solo en el tiempo sino también en la forma, que un subconjunto de visitantes interestelares
o incluso objetos antiguos del sistema solar, exhiben ocasionalmente estructuras de cola que resuenan, pulsan y desafían la morfología esperada. Y se nos pasó por alto, porque no buscábamos el ritmo, buscábamos el brillo, la masa, la velocidad, no el comportamiento. Pero la naturaleza a veces deja pistas en los ecos. Aquí es donde se vuelve aún más extraño. Después de que pasara el cometa McNaught, se recalculó su trayectoria orbital con mayor precisión. Lo que encontraron fue una desviación mínima pero real. Su trayectoria se desvió más de lo esperado. La causa nunca se explicó de forma definitiva. No hubo explosión. No hubo fragmentación. Solo una curva limpia y sutil en el espacio. En ese momento se descartó. Pero ahora, con el 3 y Atlas, mostrando anomalías similares, estabilidad de la cola, pulsos estructurados y una trayectoria que se comporta fuera de los modelos no gravitacionales esperados. Los antiguos datos del McNaught de repente parecen relevantes. Esto no quiere decir que los dos cometas sean iguales. El McNaught no era interestelar. Probablemente se originó en la nube de Oort, pero su comportamiento comparte una curiosa coincidencia con lo que estamos viendo ahora. Y eso es lo inquietante. Porque en ciencia, el comportamiento repetido en sistemas muy diferentes exige un nuevo modelo. Quizás estos objetos no sean tan aleatorios como pensábamos. Quizás algunos estén sintonizados, como instrumentos, construidos para resonar con los armónicos solares o para responder a algo más profundo. O quizás solo ahora estemos aprendiendo a ver lo que siempre ha estado ahí. La anticoloca no estaba al revés. Nosotros lo estábamos. Comenzó con un pulso. Luego vino el silencio. Luego vino la cola, una estructura que se negaba a comportarse como cualquier cometa natural que hayamos observado. La trayectoria no se curvaba del todo bien. La estela estaba ausente. Los pulsos se repetían. Y ahora, con cada nueva observación, la misma pregunta comienza a resonar más fuerte en los observatorios y laboratorios. ¿Qué es 3 y Atlas? Y lo que es más urgente, ¿es siquiera un cometa? La ciencia se basa en la clasificación. Cuando descubrimos un nuevo objeto, instintivamente lo comparamos con lo que ya conocemos. Cometas, asteroides, visitantes interestelares. Pero 3 y Atlas no encaja completamente en ninguna de esas categorías. Se parece a un cometa, pero solo desde la distancia. De cerca, su comportamiento es inconsistente, a veces contradictorio, y, en algunos casos, totalmente sin precedentes. Enumeremos las descalificaciones. En primer lugar, la cola. A diferencia de los cometas naturales, la cola de 3 y Atlas es estrecha, estable, y carece de la turbulencia esperada por la pérdida de masa. Pulsa, mostrando signos de emisión controlada de plasma en lugar de desgasificación caótica. En segundo lugar, la estructura. No hay fragmentación confirmada del núcleo, ni signos visibles de erosión. La mayoría de los cometas, cuando se someten a la radiación solar a esta distancia, comienzan a fracturarse, rompiéndose o desprendiendo grandes nubes de escombros. El 3 y Atlas permanece intacto, y no solo intacto, sino estable. En tercer lugar, el movimiento. Su aceleración no coincide con los modelos conocidos. Se han observado desviaciones menores pero constantes, que no se ajustan a lo que se espera del impulso impulsado por la sublimación. Es como si el objeto se estuviera ajustando, no de forma aleatoria, sino en respuesta a fuerzas invisibles. Cuarto, el silencio que lo rodea. Las agencias espaciales han guardado silencio. Las observaciones continúan, pero los comentarios han cesado. Y ese silencio no se debe a que no haya nada que decir. Se debe a que hay demasiado. Así que nos preguntamos, ¿se trata de un nuevo tipo de objeto? No es una nave extraterrestre, no es una sonda, pero es algo entre lo que entendemos y lo que aún no nos hemos atrevido a definir. Una teoría que está ganando adeptos en los círculos académicos. Es la idea de un portador de información no biológico. En términos más sencillos, un objeto construido,
no para comunicarse con nosotros, sino para funcionar en el fondo del universo. Pasivo, silencioso, pero activado por la proximidad de estrellas como la nuestra. Piénsalo. Una estructura no construida para nosotros, no dirigida a nosotros, sino que simplemente pasa por allí. Y responde. No necesitaría estar viva. No necesitaría ser inteligente en el sentido tradicional. Simplemente necesitaría estar activa, de una forma que antes no asociábamos con los cometas o los restos interestelares. Esto nos lleva a una nueva propuesta de clasificación. ARO. Objeto resonante autónomo. Un cuerpo que no emite señales constantes ni transporta tripulación, sino que alberga sistemas internos que reaccionan a los campos estelares, los pozos gravitacionales o el flujo electromagnético. No explora cómo lo hacemos nosotros. Escucha, toma muestras, graba. Y cuando las condiciones son adecuadas, emite pulsos. Esto no es ciencia ficción, es un modelo. Y como todos los modelos, se puede probar. Si 3I Atlas sigue emitiendo pulsos a intervalos regulares, si la geometría de su cola se mantiene estable a pesar de la variación del viento solar, y si su trayectoria sigue cambiando de forma que sugiere una redistribución de la masa a bordo, entonces ya no estamos ante una bola de hielo de otra estrella. Estamos ante una deriva de categoría, el momento en el que un objeto ya no encaja en nuestras categorías. Y así es como evoluciona la ciencia. No con una explosión, sino con una pregunta que no desaparece. ¿Y si no se trata de un error de observación? ¿Y si 3I Atlas es el primero de su clase? O peor aún, ¿y si no es el primero? Empezó como un frío vagabundo interestelar. Ahora emite pulsos, y en ese silencio la pregunta crece. ¿Hay algo que todavía lo guía? Deja tus opiniones en los comentarios. ¿Qué crees que significan estos pulsos? ¿Estamos ante una anomalía o ante un sistema? Dime dónde te encuentras y qué hora es allí. Leo todos los comentarios. Y recuerda, cuanto más profundizamos en 3I Atlas, menos natural nos parece. Hasta la próxima, mantén viva tu curiosidad.